¿Cómo hago para distinguir la artesanía de un lugar con respecto a la de otro lugar? Guille, ¿cómo hago? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Guille? ¿Todo bien? ¿Cómo se hace? A partir de la forma, a partir del color, pero por sobre todas las cosas a partir del sentir. Las cosas de un lugar se sienten, se valoran a partir de la experiencia del hacer, a partir de lo que a vos te transmite tener ese objeto en la mano. Yo agarro esto es una pieza de cerámica hecha a partir de una plancha de arcilla. Y vos, cuando la tengas en tu casa, así estés a 50.000 kilómetros de distancia, la vas a observar y automáticamente vas a viajar a ese lugar. Y vas a acordarte de los colores, de los sabores, de los olores, de toda esa aura que rodea a esos lugares que vos recorriste, admiraste, disfrutaste y te acompañaron durante el tiempo que hayas estado en ese espacio. Esto es Extensionistas. Estamos viajando hacia la ciudad de La Paz para conocer artesanos y emprendedores que buscan generar la identidad de sus productos a través de la narrativa colectiva. ¿Pero qué son las narrativas colectivas? Bueno, lo vamos a averiguar en un ratito. Bueno, al fin llegamos al Centro Comunitario Semillitas. Voy a hablar con Aldana y con Dayana. Dayana, ¿qué son las narrativas colectivas? Básicamente generar una narrativa colectiva tiene que ver con generar un proceso de construcción de una memoria y en este caso fue plasmar en una narrativa, en un texto, en un informe, lo que pudimos trabajar con este grupo, con este sector y lo que intentamos hacer fue generar una construcción común y colectiva en torno a la historia de La Paz, a la historia de la artesanía y para eso apelamos a distintas dinámicas que nos permitieron de alguna manera reconstruir rasgos identitarios, improntas, huellas que tenían que ver con el común de la sociedad. Por eso hablábamos de narrativas colectivas, porque apuntamos a generar un sentido común en torno a una historia. Acá la gente, sobre todo los artesanos que participaron, hablaban de que hubo un momento en donde hubo artesanos del lugar que se encargaron de seguir enseñando y seguir compartiendo lo que se sabía en relación a las artesanías. Si bien las técnicas exactas que utilizaban los pueblos originarios nunca las pudieron recuperar porque no hay ningún registro de dónde sacar con exactitud, sí mantuvieron eso y lo fueron compartiendo porque era parte también de su subsistencia. Y muchos artesanos fueron compartiendo eso. Si bien marcan que hay una época en donde hubo un impasse en la actividad, siempre vuelven a retomar lo artesanal. Ahí como, bueno, en esto de las actividades de su identidad y para poder construir las narrativas colectivas, surge también como punto en común de que en su identidad está esta idea de siempre emprender, de siempre hacer por sí mismos. Entonces es también parte de eso, creo yo, de esta historia que traen desde los pueblos originarios que iban haciendo todo con lo que había en el lugar. Bueno, Mónica, contanos cómo arrancaste en esto del reciclaje. Bueno, yo toda la vida fui recicladora y bueno,
Yo me consideraba ciruja. Todo lo que estaba en desuso me importaba por todos los motivos que lleva. Lo de la calle, La juntar calle, y haber exactamente. quedado con esto. Cosas, un mueble, una madera, un hierro, todo lo que sea siempre iba a servir para algo y siempre tenía, yo ya veía, en el momento que lo veía, sabía para qué podía servir. Lo que pasa es que, bueno, yo trabajaba, era profesora, trabajaba en un colegio, no me sobraba el tiempo, pero siempre lo hice. Y a partir de que me jubilé, digamos, empecé a trabajar, a dedicarme a eso. Bien, y empezaste a juntar esas cosas, otras tantas, ¿y cómo las empezaste a transformar? A medida va por temporadas, digamos. Empecé a trabajar, lo principal fue el tema del CD reciclado. Es el más importante, digamos, para trabajar, porque es el que se logra hacer después una imagen transparente. En cambio el DVD no, que es el que siguió al CD. Y con el CD, a ver, mostrame por qué haces. De ese lado el reloj, ese que tenés ahí, y en este también tenés... Ahí está para Queda hacer. la tapa de... No. Este es el que va de frente, que es el que se queda transparente para ahorrar, digamos, es un CD. El de atrás es el DVD que queda opaco, que no se puede limpiar, para utilizarlo. Pero hay muchos trabajos que yo los hago pintado y quedan como 2 CD translúcidos, entonces queda transparente. Como y esos de ahí también, que es basura, ¿qué es? Contanos. Estos son filtros de aire, por supuesto, porque el de aceite no se puede limpiar, son de aire que únicamente tienen polvo, tierra, se limpian bien, se pintan. ¿Y qué le pusiste? Y están terminados con la palma caranday, que es la propia de nuestra zona de acá, que es un trabajo muy local, digamos, que se trabaja... trae de las islas? No. La palma caranday se trae, inclusive acá en la ciudad no hay, es a unos 20, 30 kilómetros, hacia el campo, digamos. Del Arco ustedes entraron para acá y para el otro lado tenés que ir unos 30, 40, 50 kilómetros para empezar a encontrar palma caranday. ¿Y con qué se encontraron precisamente con estos testimonios de artesanos y de artesanas? Nosotros nos encontramos con, la verdad, que con una historia bastante viva, por así decirlo, en el sentido de que no fue difícil reconstruir y ponernos de acuerdo y construir sentidos comunes en torno a la historia de la paz. Hicimos una línea de tiempo, hicimos un juego de dinámicas con distintas consignas, lluvia de ideas, tratando de que desde la espontaneidad y desde la invención surja esta historia. Sobre todo porque uno de los objetivos que teníamos también era generar elementos que identifiquen a la paz culturalmente. Soledad, contanos cómo fue tu experiencia en este ciclo de narrativas. Sí, yo cuando empecé a acercarme a la cerámica, empecé a ir a un taller en el Semillitas, que es un lugar preparado como para distintos talleres, y bueno, y ahí nos comunicaron, nos invitaron desde el municipio a poder participar de este ciclo, y como la intención era ir mejorando todas las cerámicas que hacíamos, y nos interesaba poder profundizar. En realidad era como que fuimos a ver de qué se trataba, y como hablaba de, el tema era identidad, nos acercamos y yo pude ir los 3 encuentros que se plantearon en el ciclo, encontrarnos con otras personas de la ciudad que de otra manera tal vez no nos hubiésemos encontrado. Por un lado, entonces, artesanos, artesanas, el municipio y la universidad se juntan estas 3 partes. ¿Qué empiezan a hacer? Bueno, uno de los primeros cursos fue trabajar el tema de ciudad turística, distintos tipos de gobernanza. Estos fueron distintos tipos de jornadas que se hicieron y capacitaciones. Y el año pasado empezamos a trabajar para tratar de identificar rasgos identitarios de nuestra historia. Empezamos a diseñar unas jornadas con la Secretaría de Extensión para poder trabajar en un formato taller con todos los artesanos, buscar cuáles eran estos rasgos que marcaban nuestra identidad, que nos definen a nosotros, poder concientizarlo o hacerlo más conscientes, y a partir de eso poder crear un texto que reflejara todos estos rasgos identitarios de nuestra localidad. A partir de esto, el segundo paso de todo este proyecto, en el que estamos trabajando ahora, tiene que ver con poder trabajar con artistas plásticos
para poder plasmar todos estos rasgos identitarios en imágenes y hacer un diseño de artesanía propio del lugar. Esto era Esto es una cerámica. pieza que estaba rota Rota. y vos la reconstruiste Claro, exactamente. Tenés que prever, digamos, hacer reutilizando la palma. la palma para poder trabajar dos materiales juntos, digamos. En este caso también es metal reciclado y palma. Este también es calabaza, calabaza y palma, y lleva la tapa con un reloj que lo perdí de camino. Este reloj también es un canastito de palma con la tapa hecha con el CD y es un reloj, alajero, lo que quieras. O sea, el tema de combinar, o sea, poner una parte reciclada y otra parte nueva, natural, digamos. ¿Qué te surge, qué tenés a vos en el proceso y qué sensación tenés cuando una persona se lleva un objeto tuyo transformado? Yo te agregaría una más. Bueno, primero diseñarlo, idearlo, probar, buscar y saber que lo podés hacer porque se hace, todo se puede lograr. Tenés distintos resultados, depende de tu día, depende todo. Después, entre medio, antes de que se lo lleven, la satisfacción de, para mí no puede haber un día si vos no terminés mirando una obra que hiciste, algo, una chapita pintada, un día que yo no hago algo de esto, me parece, para mí es un día que no hice nada. Aunque lo haya. Claro, aunque me siento mucho mejor haciendo algo. Y después, cuando te lo llevan, porque inclusive, tengo que decir, hay gente que lo ha llevado a distintos lugares, hasta distintos países, digamos, porque es una cosa a veces liviana para llevar, por ejemplo, un reloj de... Esto tiene la combinación también, y se arma, ¿ves? Tenés la parte de la palma y siempre termina siendo algo liviano para regalar. Mónica, te agradezco por reutilizar todos estos objetos y por regalarme y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias por compartir, digamos, todo esto que estamos empezando a redescubrir y tratando de seguir en el camino. Gracias. Hay personas que vivieron toda su vida acá. Hay otras que llegaron hace poco y otras que se fueron y volvieron, como es el caso de Josefa. ¿Por qué es tan importante para los paseños, las paseñas, este lugar? Para nosotros es importante porque es el contacto directo con el río que tenemos en el día a día. Hay muchos lugares en nuestra ciudad que dan cuenta de esta cercanía que tenemos con el río, las barrancas, esto es más que nada la ribera, este lugar lo conocemos como la Bajada de la Cruz, un lugar que ha ido creciendo y desarrollándose, como vemos en lo verde, en la cercanía muy de lo que es también la vida pesquera. Muchas veces vemos pasar barcos, canoas, el pescador mismo trabajando, y es un lugar que justamente da cuenta de esto que nos plantea nuestra ciudad, que es la paz. Esta paz con la naturaleza, con el poder compartir, poder estar con la familia y a la vez ver a través del río una ciudad que sigue creciendo en otros ámbitos. Citaste otras ciudades que también tienen río. Te fuiste a estudiar a Paraná de adolescente, comunicación. Sí. Fui a estudiar licenciatura en comunicación social, llegué hasta la tecnicatura y terminé bien el cursado y hoy en día estoy cerrando esa etapa tratando de terminar mi licenciatura con la presentación de la tesis. Ahí va, ¿y la tesis de qué va? ¿Tiene algo que ver con esto? Tiene que ver mucho con esto, sí, justamente estar viendo esta posibilidad de plantear una tesis a través de la identidad ribereña. Estamos viendo esta cuestión de que cada parte ribereña de Entre Ríos tiene sus características, claro. Y bueno, la ribera del Paraná para mí tiene características muy propias que se hacen ya sea a través de su cultura, de su comida. ¿Cuáles, por ejemplo? Y acá el ribereño tiene otros tiempos. Tiene otros tiempos, la forma de relacionarse con la naturaleza, como yo les decía a ustedes, por más que esté muy cerca de lo que nosotros decimos el casco céntrico, claro. El ribereño lleva otro tiempo, las comidas ellos todas las piensan a través de lo que les da el río, que es el pescado, respetan mucho eso, y la cultura de la música, del folclore, de esta cuestión de componerle canciones al atardecer, a la luna, a todo lo que es la naturaleza del lugar. Entonces, bueno, en eso vamos tratando de llevar adelante este proyecto de tesis. Y decías que ya es una cuestión de familia, esto de andar investigando
Te referenciabas a tu abuelo, claramente, A ¿no? a mi abuelo Carlos Rodríguez. Él escribió 2 libros. Una persona yo era muy chica cuando él escribió esos 2 libros, pero él era una persona autodidacta. Él no estudió ninguna carrera, ni historia, ni alguna de esas ramas, sino que él comenzó un día a darse cuenta que le gustaba lo que es investigar, más que nada andar nosotros decíamos, entre archivos y papeles. Él participó mucho de lo que es hoy en día el Museo Regional de nuestra ciudad. Y bueno, en ese camino que él fue recorriendo, muchas personas de nuestra ciudad lo ayudaron a ir encontrando a través de fotografías, datos, recortes de diarios, esta posibilidad de relatar nuestra historia, la historia de la ciudad de La Paz, en 2 libros. Por último, ¿se puede pensar en la identidad de la gente de La Paz sin el río? No. Es más, sí, de ese ciclos de encuentros que tuvimos, muchas personas pensaban La Paz desde el puerto. El puerto es donde se origina nuestra ciudad y es lo que le dio vida. El puerto es por el río. Luego se empieza a construir toda esta parte. Entonces venimos a la ribera, que yo me siento identificada y otras personas también. Entonces el río es esto, y si yo sigo en la construcción con lo que hace mi hermana, que es artesana y también participó del ciclo, la arcilla viene del río. La arcilla, la elaboración, vos tenés que ir ahí, a ciertas costas donde vas a ver, donde vas a encontrar la arcilla. El río nos da el turismo que sea como esté. Explotado el turismo, nos da turismo, o sea, el río es el conector de todo. Para mí no es impensable La Paz sin el río. La historia de una ciudad no está solo plasmada en libros, sino en los recuerdos, en la memoria colectiva y en la cultura que generan sus artesanos, sus pobladores. Guillermo, vos no naciste acá. No, ¿Naciste en Buenos Aires? soy porteño. ¿Pero por qué estás acá? Estoy acá por un cambio de vida. Hace unos años decidimos con mi esposa, con Kiki Lauri, cambiar diametralmente nuestro estilo de vida, nuestras intenciones, y ya teníamos acá un terreno, habíamos empezado a construir y ya estábamos en la etapa final de la construcción cuando, bueno, también por unas circunstancias particulares, decidimos trasladarnos directamente acá y empezar a desarrollar un proyecto cultural, un espacio cultural que albergara un poco toda la intencionalidad artística que tiene la gente, que es mucha por suerte. Hay mucho espíritu artístico acá en La Paz. Llegan a La Paz y con esa impronta del lugar que vos decís, ¿con qué te encontraste? Nos encontramos con un mundo completamente diferente, por lo menos desde mi punto de vista. Viniendo de una gran ciudad, teniendo una mirada de gran ciudad, es muy común caer en el lugar de decir que todo es el campo. Es muy fácil caer en ese lugar viniendo de una gran ciudad. Uno apenas cruza la General Paz ya empieza a pensar de esa manera. Y en ese gran campo que resulta el interior, puntualmente Entre Ríos, con sus diversos campos, llegan a La Paz. ¿Y qué encontrás en La Paz? ¿Qué encuentran en la ciudad de La Paz? La Paz, bueno, La Paz tiene su propia fisonomía, su propia geografía. El río es protagonista en La Paz. O sea, La Paz es el río. ¿Por qué? Esa es la realidad. Porque el Paraná es una cosa inconmensurable. Esa es la realidad. El Paraná es un río que enamora. Es un río que te invita a ser. A mí el proyecto de narrativa me sacudió, digamos, desde volver o de interpretar, reinterpretar, vamos a decirlo correctamente, una historia, de reinterpretar una búsqueda histórica, una búsqueda mucho más profunda. Creo que nosotros como artesanos, como artistas de La Paz, estamos en camino de poder brindarle a la gente todo ese bagaje, para que tengan realmente el sentir de La Paz colocado en ese objeto. Memoria, identidad,
territorio, cultura. Reconstruir la historia de la artesanía local activando un proceso de memoria colectiva para conocer mejor el pasado, entender el presente y planificar el futuro.